Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Tiempo de Pasión. Hoy es Viernes Santo, por fin es Viernes Santo, otro de esos grandes días de la Semana Santa de Valladolid. Un día que en circunstancias normales hubiéramos disfrutado, hubiéramos vivido y hubiéramos sentido el sermón de las 7 palabras en la Plaza Mayor. Previamente los cofrades a caballo de la cofradía de las 7 palabras hubieran despertado a todos los naturales y forasteros por la ciudad, y a esta hora pues estaríamos a punto ya de recibir el comienzo de la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor en la Plaza Mayor de Valladolid. Una procesión que vamos a ver hoy, pero desde otro punto de vista. Podríamos decir que hoy les vamos a mostrar un documento histórico, nunca se ha visto en Valladolid, y es que les vamos a mostrar cómo se desarrollaba este desfile general en el año 1988, también a su paso por la Plaza Mayor. Es el epicentro. La procesión, en cualquier caso, comenzó en la calle Angustias, a la puerta de la penitencial de las Angustias, y concluyó, como sí hacía en esas fechas de 1988, en la Catedral de Valladolid. Me acompaña un día más para hacer esta narración, para llevársela a sus casas, esta procesión, Ignacio Miranda, periodista, cofrade. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, encantado de acompañarte. Efectivamente, como ha comentado mi compañero, el documento que vamos a ver hoy tiene un valor periodístico, informativo más que notable, porque 33 años es prácticamente una generación en términos históricos, ¿no? Entonces vamos a poder ver de alguna manera cómo ha evolucionado la general desde entonces hasta ahora, en elementos como las tallas. Algunas han cambiado con el paso de los años, el orden de desfile, hay cofradías nuevas que no existían entonces, y también un aspecto muy relevante como es en concreto en la puesta en escena, la música. Veremos que los tonos predominantes son los militares frente a los sinfónicos que dominan en este momento, ya sean con bandas específicas de cofradías o bandas sinfónicas de municipios, de sociedades musicales, y luego elementos a tener en cuenta como pueden ser también la decoración de los pasos, floral, que se ha cuidado muchísimo más en los últimos años, la planta de las procesiones, la propia planta de la cofradía en la manera de circular por la Plaza Mayor, y también, como no, la iluminación. Se veían entonces muchas luces eléctricas que prácticamente ahora, salvo en casos concretos, pues están extinguidas, ¿no? Sin duda, imágenes inéditas que nos van a llevar a vivir otro tiempo, otro momento de la Semana Santa, además con, me atrevería a decir, interminables filas de cofrades. En 1988, hace 33 años, la edad de Cristo, por cierto, sí. Recordemos que era uno de los puntos álgidos que estaba viviendo esta tradición tan arraigada de Valladolid, la Semana Santa. Efectivamente, es el día grande de la Semana Santa, se ve la tribuna de autoridades en el Ayuntamiento, las banderas a media asta. Otro aspecto significativo desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico es que la Plaza Mayor aún no está reformada, sigue siendo, no es peatonal, es decir, circulan por ella los vehículos, no tiene el pavimento nuevo, tampoco las fachadas lucen el aspecto uniforme de rojo almagre, y bueno, creo que es un documento interesante del que van a poder disfrutar los telespectadores, porque desde luego tiene indudable interés. Pues muy interesante, porque les iremos contando los cambios de nomenclaturas de cofradías, las cofradías nuevas que se han incorporado, exactamente 2, que son con la refundación del Santísimo Cristo de la Luz, y por otro lado también la cofradía del Cristo de Medinaceli y San Juan, también, eso es, que se incorporaron también recientemente en los últimos años. Luego, por otro lado, sí les voy a apuntar, hay 7 pasos diferentes a lo que viéramos hoy. En la actualidad, la procesión son 20 cofradías y 33 pasos. Pues hay 7 pasos, o bien que ustedes no van a ver, o bien que se han cambiado de las plantas procesionales de las citadas cofradías. Como bien decías, Ignacio, tiene un valor incalculable esta procesión que hoy les tenemos la grandísima oportunidad de disfrutar, de enseñársela a todos ustedes a través de la 8 Valladolid, en un momento además donde estamos todos en casa. Yo creo que todos podemos estar tranquilamente frente al televisor, y ojalá que el próximo año sí podamos disfrutar de este evento.
Esperemos que así sea, pero mientras llega esa fecha, pues por lo menos que los telespectadores puedan ver este documento, que tiene su atractivo, que tiene su valor y que refleja de alguna manera un poco la evolución de la Semana Santa de Valladolid en estos años. En unos aspectos para unos se ha sevillanizado, en otros sentidos se están buscando las raíces históricas, el fondo, y yo creo que en definitiva tanto el público en general como la gente más relacionada con las cofradías lo que va a poder comprobar es en un documento de 45 o 50 minutos cómo ha evolucionado la Semana Santa en 33 años, que desde luego son unos cuantos, ¿no? Así es. Yo además que siempre me declaro en todos los medios en los que estoy acérrimo defensor de nuestra gran procesión, nuestra procesión magna. Recordamos que es la procesión, el desfile procesional que más ciudadanos concita en las calles, tanto vallisoletanos como forasteros, porque recordamos que es una de las pocas, por no decir la única punta del año en que todos los hoteles están al 100% de la ocupación. Hoteles de la capital, de la provincia, incluso muchos años hay gente que tiene que salir fuera para conseguir una habitación, pero poder disfrutar de la Semana Santa de Valladolid. Como hemos dicho, un documento histórico. Recuerdo que esta procesión general nació hace más de 200 años, nuestra gran procesión en el año 1810 con la presencia en Valladolid de las tropas efectivamente napoleónicas en plena guerra de la independencia, por lo cual les dejamos, disfruten de esta gran procesión general, procesión magna de Valladolid. Comenzamos con la cruz y ciriales de la cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Parece una tarde de Viernes Santo entre marzo y abril, ¿no? Eso es, puede ser por el tiempo, ¿verdad? Por el cielo raso que había. Sin duda es la primera luna de primavera, esa luna de Nisan, ante también el resplendor, ¿no? que ofrecía el cielo. Y aquí comenzamos con la primera de las cofradías, que es la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, 1640. Iremos viendo el paso de todas y cada una y les iremos además incluyendo, detallando un poco la visión de esta procesión general, de esta magna procesión de Valladolid de 1988 desde la perspectiva del siglo XXI, Ignacio. Sí, el documento que estamos viendo y que vamos a ver durante los próximos 40 minutos tiene un valor destacado desde el punto de vista histórico y yo creo que también desde el punto de vista iconográfico, porque permite de alguna manera ver la evolución que ha experimentado la Semana Santa en estos 33 años, ¿no? La procesión es del Viernes Santo del año 1988, fue 1 de abril y bueno, pues de alguna forma permite ver determinados aspectos que han ido cambiando en estos años, ¿no? Ahí vemos delante ya el paso del primero de la primera de las imágenes, Jesús de la Esperanza, Juan Guraya Urrutia, de 1946, de esta cofradía penitencial y sacramental de la Sagrada Cena. Le vemos sobre la antigua carroza precisamente. Y una cosa que sí nos va a llamar o nos está llamando mucho la atención también ya son, por ejemplo, los esornos florales, los adornos. Aquí en estas imágenes vemos muchas cruces, también los hachones, mayoritariamente eléctricos, los pasos también. La iluminación es fundamentalmente eléctrica, por no decir que prácticamente es eléctrica. Y vemos, por ejemplo, ahí ya aparece en nuestras pantallas el segundo de los pasos, la Sagrada Cena, del mismo escultor, Juan Guraya Urrutia, de 1958. Un periodo de realización de este paso que efectivamente empezó en 1946, cuando se databa la anterior figura de Jesús de la Esperanza, y es que inicialmente iba a ser esa imagen de Jesús la que protagonizara este paso de la Sagrada Cena. El tamaño
el tamaño menor que el resto de las figuras de los apóstoles que ya estaban hechos, motivó que el escultor hiciera esta nueva talla de Jesús que muestra la Sagrada Eucaristía. Además vemos en todas las cartelas de bronce estaban impresos los nombres de los 12 discípulos. Aquí entra la cofradía de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón, fundada en 1939. También pueden ustedes observar cómo la Plaza Mayor en aquel momento aún lucía el aspecto antiguo, es decir, no era peatonal, no había sido sometida a la reforma integral que vivió a finales de los años 90 y por tanto las fachadas tienen el tono antiguo y se observa perfectamente que el pavimento no es el de baldosa, sino el del aglomerado asfáltico habitual por el que discurrían los autobuses y buena parte del tráfico que seguía pasando por la plaza. A mí me llama la atención también, Ignacio, esta imagen me viene de perlas, cómo deslumbra, ¿verdad? En todas las luces, tanto de la plaza como de la carroza como de los hachones. Aquí, por cierto, vemos el tercero de los pasos, la Oración del Huerto de Andrés Solanes, de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, propietaria, aunque lo sigue procesionando hoy en día también la Oración del Huerto. Por cierto, habrás echado de menos, Ignacio, el prendimiento, efectivamente, de Miguel Ángel Tapia, que claro, es un paso de 1995, la primera figura. Y recordemos que esta procesión, le recordamos a todos nuestros televidentes, es de 1988. Ahí tenemos en imagen ahora mismo a la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna de 1930. Una de las pocas, por cierto, por no decir casi la única, que el hachón es una vela. Un hachón que además se mantiene en la actualidad. Cofradía conocida popularmente como los Luises por su vinculación a la hermandad que llevaba ese nombre coloquial. Aquí vemos una de los primeros pasos con los que procesionaba esta hermandad. Por cierto, hoy no sale. Se denomina el Cristo de la Bola. Es una alegoría al Cristo del Perdón. Se conserva, fíjese también, Ignacio, recordarás, esa carroza era propiedad de la cofradía de la patrona de Nuestra Señora de San Lorenzo. Eso es. Y decía que el Cristo de la Bola está ahora en el Museo Catedralicio conservado. Allí le podrán visitar y ver, porque es una imagen del siglo XVII digna de mención. Ahí llega el paso titular con la misma disposición, tanto de carroza como de adornos y faldas que tiene actualmente. La imagen fantástica, portentosa de nuestro Padre Jesús atado a la columna. El público, por cierto, no va demasiado abrigado, estarás conmigo, ¿no? Probablemente no hiciera viento, ¿no? Y también es curioso reseñar que la procesión en aquellos años empezaba más tarde, porque si se fijan, la hora de entrada del cortejo, cerrada. Efectivamente, teniendo en cuenta que el 1 de abril ya se ha cambiado la hora, efectivamente ya es noche cerrada, porque la procesión partía aproximadamente a las 8:30 de la tarde y no a las 7:30, como ocurre en la actualidad. La cofradía que pasa ahora por sus pantallas es la de Nuestro Padre Jesús Resucitado y María Santísima de la Alegría, fundada en 1959. Por cierto, esta cofradía y la anterior, la de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, han invertido su orden en la general en los últimos años. Hay un plano precioso de la luna llena, la primera de la primavera. Con el detalle además de la Plaza Mayor todavía sin arreglar, que se reformó, además se pintó y reformó ya en los años de la alcaldía de León de la Riva. Efectivamente fue en el primer mandato, 1995-99, y se trató de recuperar en las fachadas el tono homogéneo del color rojo almagre para hacer de la plaza pues un lugar con mayor empaque y una verdadera seña de identidad de la plaza, ¿no? Valladolid renace fue aquella intervención que se prolongó por toda la ciudad, ¿verdad? Y que en el caso del almagre de la Plaza Mayor fue gracias a investigaciones del profesor Alejandro Rebollo, del que tanto nos acordamos muchas veces. También conviene reseñar la retirada de la publicidad estática de todos los carteles y rótulos que había en la plaza, ¿no? Como se puede comprobar. Aquí vemos exactamente
ya ha pasado las lágrimas de San Pedro de Ávila 1720. Vemos la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros con el Ecce Homo en primer plano, otra de las imágenes portentosas de Gregorio Fernández, esculpida hacia 1620. Otro detalle que a mí sí me gustaría destacar, Ignacio, verás en las imágenes cómo todavía están sin restaurar, todavía no pasaron por talleres, y se va a notar a lo largo de toda la procesión en numerosas imágenes, composiciones, detalles, la propia distribución de algunos conjuntos escultóricos, ¿no? Porque recordemos que 2-3 años después, también con el apoyo del antiguo director del Museo de Escultura, don Luis Luna Moreno, efectivamente es cuando empieza también un poco la remodelación y la recuperación de la Semana Santa tras muchas horas de investigación. Vemos ahora en nuestra pantalla a la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, fundada hacia 1596. Y una de las cosas que siempre comentamos es esta disposición que llevan los cofrades, ¿no? Los hermanos, con las manos en el pecho. Y sin hachones, efectivamente, una de sus señas de identidad. Ahí vemos sujetando la medalla, el detalle que decías, Ignacio. Hemos visto antes que era de las pocas cofradías que además abre la planta con la cruz de guía. Y además filas innumerables de cofrades que, viéndolo desde esta perspectiva que estamos hablando del siglo XXI, no son tan numerosas hoy en día, esas filas. Desde luego, y sobre todo llama mucho la atención el aspecto musical, ¿no? La existencia de bandas bastante numerosas en la mayor parte de las cofradías, que eran incluso un verdadero núcleo de poder, ¿no?, dentro de las hermandades. Sí, no lo dudo. Y que fueron luego evolucionando su estilo hacia un enfoque más sinfónico. Tendría lugar posteriormente la llegada de las bandas, ¿no?, de otros municipios de la provincia para acompañar a las imágenes, y posteriormente de las bandas específicas que se han creado en Valladolid durante los años 90 y la primera década del siglo XXI, ¿no? Pues fíjate, una de las primeras bandas precisamente que empezó un poco a tomar otra musicalidad y a incluir otro tipo de instrumentación en sus filas y por tanto en su repertorio fue la de la Penitencial de la Pasión, que de esta época es la Cofradía del Perdón todavía. Exacto, no había cambiado la denominación. Eso es, que en unos minutos saldrá, en unos minutos llegará por este punto de la Plaza Mayor. Los faroles, muy típicos también de esta cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, para alumbrar, ahí lo tenemos, al paso titular, a nuestro Padre Jesús Nazareno, una imagen bellísima también de la escuela castellana del siglo XVII. Escoltada por la Guardia Civil, como es tradicional. Y una carroza donde también se plasman, está en las 4 esquinas de la misma, están pequeñas esculturas de los 4 evangelistas y las distintas cartelas, distintas imágenes del Evangelio, y una carroza, como decía, de un escultor, de Pedro Verdugo, exactamente. Aquí está entrando ahora mismo la cofradía penitencial del Santo Cristo del Despojo, hoy en día Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, fundada en 1943, y veíamos en esa pendoneta la imagen, el rostro del Cristo del Despojo, pero la talla, que ahora veremos en unos minutos, pero que ya no procesiona por las calles de Valladolid, sino que fue la anterior a la actual.
un Cristo del Despojo que pertenece a la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Claudio Cortijo, 1801, y como digo, que en breve es el titular hasta esta fecha de esta cofradía, y que posteriormente pues ya decidieron hacer una talla propia, una talla nueva que pertenece a José Antonio Hernández Navarro, pero hasta 5 años después, porque fue en 1993. Lo que decías, Ignacio, las bandas, qué numerosas, ¿eh? Cuánta gente, cuántos miembros en las secciones musicales de las hermandades. Muy numerosas y además con un tono y una interpretación que no tiene nada que ver con el sonido actual, ¿no? Era más música militar, ¿no? Que hasta la fecha era lo que predominaba. Sí, pero música militar probablemente, yo más bien en algunas ocasiones te suena más bien música de cuartel, o sea, la música militar sí. Tiene otros aires de marcha, exacto, ¿no? Tiene otros aires de marcha. Aquí vemos el primero de los pasos de esta hermandad, de esta cofradía, que es el Camino del Calvario, un conjunto de Gregorio Fernández. Ahí vemos al tan reconocido sayón de la trompeta, por ejemplo, como decía, de Gregorio Fernández del año 1614, y la imagen de Cristo, por cierto, atribuida a Pedro de la Cuadra entre 1600, ahí lo tenemos, 1620, es la primitiva talla de Jesús Nazareno, la que recibió culto por parte de la cofradía de Jesús Nazareno en el convento de San Agustín, en donde está hoy en día el archivo municipal de San Agustín. Efectivamente, aquí vemos el segundo de los pasos preparativos para la crucifixión, una composición de Juan de Ávila del año 1679, y de igual manera que el primero que hemos visto es propiedad del Museo Nacional de Escultura, donde allí se puede contemplar durante todo el año. Tenemos que recordar también que esta es la única cofradía autorizada en la ciudad para desfilar o procesionar sin capirote. Exacto. Y aquí tenemos este plano de esta también bellísima figura de Cristo del Despojo, fíjate qué espalda, vaya llaga. El Cristo del Despojo de Claudio Cortijo, como decía, 1801, una talla propiedad de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y que allí se conserva en la iglesia de Jesús, a un lateral del ayuntamiento, en una de las hornacinas de este templo. Y ahí la siguiente cofradía, la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. Hoy sería la cofradía, hoy recuperaron su nombre fundacional de Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, fundada en torno a 1531. Y que tuvo su sede en la calle del mismo nombre, donde está el actual Museo de la Pasión. Eso es. Ahí se ve la tribuna de autoridades del ayuntamiento, con la policía municipal en uniforme de gala. La tribuna no ha cambiado, Ignacio. No, es la misma. Los reposteros de los balcones parece que sí. Sí, la tribuna se ha rentabilizado, ¿eh? Yo creo que se ha amortizado, podríamos decir. Pues vemos también una banda con muchísimos cofrades, fíjate. En este caso lo que es la sección de tambores, de percusión. La verdad es que esta joya como de procesión, ¿no? Este vídeo que hemos recuperado de los archivos de esta casa de Radio Televisión Castilla y León, un momento histórico que estamos viviendo esta noche de Viernes Santo, donde muchos jóvenes y no tan jóvenes también se verán reconocidos y se encontrarán con su imagen de hace 33 años, nada más y nada menos. 33 años es bastante tiempo, y si lo analizamos objetivamente, prácticamente es lo que se considera una generación, ¿no? Estamos hablando de una procesión de 1988, que bueno, es que es mucho tiempo, evidentemente, ¿no? Suena el reloj de la casa consistorial. Y de fondo, por cierto, suenan las campanillas, que hoy en día se han recuperado más en mayor número, ¿no? Más numerosas, se oirían más en el paso de
de esta planta procesional de la Pasión de Cristo del Perdón de aquella época, dado que esas campanillas simbolizan a los 13 hermanos que salían pidiendo limosna la noche antes del ajusticiamiento de presos, porque recordamos que es una cofradía, la de la Pasión, pues que contaba con una labor caritativa muy importante desde sus inicios. Ahí vemos al Santísimo Cristo del Perdón, su imagen titular, siendo cofradía de la Pasión o siendo cofradía del Perdón. Es una imagen de Bernardo del Rincón del año 1656, también con una espalda tallada que encoge el alma, la verdad. Aquí llega la Exaltación de la Cruz. Eso es, la cofradía de la Exaltación de la Cruz y Nuestra Señora de los Dolores del año 1944, con sede en el populoso barrio de Las Delicias. Eso solo es la parte de la banda de la Exaltación. Sí, efectivamente. Y al fondo ya vemos cómo hace su entrada por esta zona central de la Plaza Mayor, la zona de tribuna, de autoridades, por supuesto, y de todas las gradas donde se sitúa el público de ese paso de la elevación de la cruz. Te quería decir, Ignacio, además, otra cosa que no ha cambiado es cómo se mantiene la Policía Municipal de gala, también en honor a esta procesión general, que recordemos que es el gran acontecimiento de Valladolid a lo largo del año. Es el gran acontecimiento de la ciudad en el día clave de la Semana Santa, en el día más señalado, con las banderas a media asta por la muerte de Jesucristo, y luego veremos también cómo se incorpora, como es habitual, el grupo de autoridades que están en la tribuna al cortejo, con presencia también de los maceros del propio ayuntamiento. Aquí vemos el paso, la elevación de la cruz, Francisco del Rincón, 1604, y los dos ladrones fueron añadidos por Francisco Díaz de Tudanca, 1657, y también es propiedad del Museo Nacional de Escultura. Un detalle, ahora recuperaremos el paso. Mira, ahí vemos los hachones, Ignacio. ¿Te acuerdas? El olor y el rastro que dejaban de petróleo. ¿Por qué? Porque era la cofradía de los ferroviarios. Y ese paso, que no me he querido olvidar, de la elevación de la cruz, es el primer gran paso, gran composición hecho en madera policromada. Exacto. Existían ya titulares, existían imágenes de devoción de manera individual, pero ese es el gran conjunto castellano de la imaginería castellana, primero tallado en madera policromada. En sus imágenes tenemos ya la Cofradía de las Siete Palabras, fundada también en 1929. Es verdad que la procesión tiene buen ritmo, generalmente aún en la actualidad hasta Plaza Mayor suele tener buen ritmo, luego es verdad que más adelante ya es cuando se producen cortes. Mira las secciones infantiles en este caso de las Siete Palabras, y vemos en el pavimento que todavía pasaban coches también por la Plaza Mayor. Hemos visto ahí pasos de cebra, algunas señales de prohibido, ahí lo vemos al fondo. Efectivamente, además hay que tener en cuenta que este recorrido primigenio de la General llegaba hasta la Plaza de Colón, no como ahora que gira en la calle Miguel Íscar, es decir, hacía el recorrido hacia Recoletos, Plaza de Colón, Gamazo, Plaza Madrid, para volver a coger Plaza España y enfilar Duque de la Victoria, ¿no? Y hasta llegar Regalado y hasta llegar a Catedral, que yo es un aspecto que siempre reivindico, a ver si conseguimos que llegue a la iglesia madre de todos los vallisoletanos hasta la catedral. Es complicada la logística por las calles de alrededor y los horarios, no es fácil. Izquierda-derecha. Sí.
Hemos visto en primer término Padre perdonales que no saben lo que hacen, el Cristo con el Cristo de los Trabajos, o también conocido como el Cristo de Laguna de Duero, de Gregorio Fernández, hacia 1610, y las distintas figuras, pues Pilatos del taller de Gregorio Fernández, el Sayón de la Lanza de Andrés de Solanes, bueno, todo después de arduas investigaciones, y es propiedad, se puede contemplar también en el Museo Nacional de Escultura. El que acabamos de ver es otro de los crucificados, de los 7 de estas 7 palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí entra en imagen, además de muchos cofrades con cruz, el tercero de los pasos: Madre, ahí tienes a tu hijo. Otro grupo escultórico, otro paso procesional de Gregorio Fernández, 1612-1616. Por cierto, una cosa que a mí me llama mucho la atención, los adornos florales. En este caso destacan muchos claveles en distintos tonos. Hoy en día, a los pasos de las 7 palabras, van con los montes estos, los calvarios, sí, que hacen de corcho. Y suelen llevar alguna cardencha como flor natural silvestre, ¿no? Por así decirlo. Ahí vemos el grupo de autoridades: Monseñor Delicado Baeza, José María Aznar, entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Javier León de la Riva, consejero de Cultura, y también estaba el presidente de las Cortes, que luego veremos, entonces, Carlos Sánchez Reyes. Aquí tenemos el cuarto de los pasos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una talla anónima. Y donde también quiero destacar, ahora que lo vemos en imagen completa, esas cartelas, es decir, esas grecas, ese adorno que franquea toda la carroza. Eso ya tampoco existe. Ahora han tomado carácter más sobrio, son de madera. En la parte además frontal viene el nombre de cada paso, que sirve a su vez de guía, pues, para el espectador, y es todo una greca de madera. Y es interesante porque de cara al espectador, al pueblo fiel, pues al ser 7 pasos, lógicamente te ayuda mucho a su identificación, ¿no? Y a evitar confusiones. Ahí veíamos la imagen de Cristo, por cierto, un Cristo vivo mirando al cielo en este Dios mío, implorando, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elaí, lama sabactani, que eran las palabras en arameo. Continúa las 7 palabras pasando por delante de la tribuna municipal. El quinto de los pasos, a mí particularmente me tiene enamorado, por así decirlo, porque es un conjunto artístico, patrimonial, de valor histórico tremendo. Es el Septengo. Es más, un detalle: a lo mejor muchos de ustedes, cuando han asistido al sermón de la Plaza Mayor, han visto como al paso de este Septengo la cofradía del Nazareno se pone de pie, al menos algunos hermanos. ¿Por qué? Porque este Septengo, este paso de Gregorio Fernández entre 1612 y 1616, en la actualidad propiedad del Museo Nacional de Escultura, fue en su momento propiedad de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Este Cristo, Ignacio, estamos con el paso ya de todo está consumado. Es el Cristo actual de las 5 llagas, el Cristo de la Cofradía de la Pasión. Un Cristo con el que prácticamente abrimos el porte. Es una de las procesiones pórtico de la Semana Santa vallisoletana en años normales, eso es, el sábado de Pasión. Y aquí, pues en esta imagen, pues le vemos eso con la Virgen, San Juan y María Magdalena, que en principio las investigaciones apuntan a que son de seguidores de Gregorio Fernández, o quizás incluso se ha barajado la propiedad o la identidad del imaginero de Francisco Díaz de Tudanca. Y que hace un recorrido muy
muy emotivo por los conventos de clausura de la zona aneja a la sede de la cofradía. Sin duda una de las procesiones más bonitas por toda la judería vallisoletana. Sí, con muchísimo encanto. Vemos llegar escoltado también por los cofrades de vela, en este caso de linterna, al séptimo, al paso titular de esta cofradía de las 7 palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Para muchos el paso de las 3 cruces, ¿verdad? Este Cristo portentoso, Cristo de las Mercedes, de Pompeyo Leoni, que está fechado entre los años 1550 1600, propiedad, este sí, de la parroquia de Santiago, que es la sede canónica de esta cofradía de las 7 palabras y que es, por supuesto, el titular de esta hermandad. Los 2 ladrones son copia de 1965 de los de Gregorio Fernández de 1617, conservados en el museo, que, por cierto, imagen en este año 1988, seguro que muchos pensábamos todavía que estos dos, la imagen de estos 2 crucificados, estos 2 ladrones, me refiero, eran de Escayola, que era la anécdota, ¿no?, que había. Y no, después de muchas investigaciones se ha visto, y hay estudios ya, y incluso se ha documentado con familiares de los escultores, son copia en madera policromada. Ahora en imagen está entrando la Real Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, fundada, datada de 1929, de aquellas aún no era real. Esta ha sido una concesión bastante posterior y, por cierto, habrán echado ustedes de menos entre las 7 palabras y la Preciosísima Sangre a otra hermandad. Efectivamente, en la actualidad faltaría o falta en esta procesión la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz, que se funda en la década de los 90 y por tanto no existía en el año 88. Es uno de los rasgos o de los detalles que tienen que tener ustedes presente al contemplar esta procesión. Como bien dice, se refunda, se recupera, ¿no?, en torno a esa fecha, si bien la fundación real de esta hermandad universitaria es de 1941. Veíamos antes en imagen al Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre, una obra de estas modernas, un crucificado moderno que se incorporó en la imaginería vallisoletana y en la procesión general en el año 1953 del escultor zaragozano Lázaro Gumiel. Aquí vemos cómo hace su entrada la Cofradía del Descendimiento y del Santo Cristo de la Buena Muerte, también fundada en 1939. Y, por cierto, otro detalle, entre la Cofradía de la Preciosísima Sangre y esta del Descendimiento también nos faltaría otra, la de la Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli, que hoy en día procesionaría en ese punto y con una fundación del año 2011. Pero no quiero seguir hablando, sino comentar, Ignacio, este magnífico paso del Descendimiento. Pues una obra colosal de nuestra Semana Santa, ¿no? Yo creo que por la altura, por el número de figuras, por la disposición, la simetría del conjunto, lleva el conjunto eso, por la dificultad que entraña maniobrar con el paso a la entrada y la salida de la propia iglesia. En fin, una verdadera maravilla, ¿no? Una maravilla que es de Gregorio Fernández en torno a 1623, propiedad de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, y la Virgen, por cierto, es una copia, tenía tanta devoción la Virgen inicial que se decidió separarla del conjunto. Es la Dolorosa de la Veracruz y esta que procesiona en este paso desde 1757, como digo, es una copia del escultor Pedro Sedán. Entra ahora la Cofradía de la Piedad, de Nuestra Señora de la Piedad, fundada en el año 1578, y, por cierto, se ha invertido también el orden con la Veracruz, que en la actualidad procesiona o desfila delante. Sin duda una de las cofradías más numerosas también de la ciudad. Ustedes recordarán cuando pasan los cofrades de negro, son filas interminables. Interminables, eso es, de hermanos cofrades. Aquí vemos en primer término al paso de la Quinta Angustia, una imagen de Gregorio Fernández hacia 1625, una imagen de altar. La talla va escoltada, como pueden ver, por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía,
que por aquel entonces, como recordarán muchos de ustedes, vestían todavía con el uniforme caqui, no con el azul marino de la actualidad cuando cambiaron posteriormente la indumentaria, ¿no? Vamos a escuchar un momento, Ignacio, el sonido que esta cofradía nos deja. La carroza es la misma que sigue procesionando en la actualidad, pero antes de esta magnífica imagen de la Quinta Angustia, con mucha devoción, por cierto, en la población vallisoletana, está otro paso, el Cristo de la Cruz a María, de Antonio de Ribera y Francisco Fermín hacia 1642, con el cuerpo de José Arimatea de José Antonio Saavedra del año 1995, que sería del Museo Nacional de Escultura y que se recuperó, y es algo así como el antiguo paso del enterramiento de Cristo. Aquí hacen su entrada la cofradía, estamos viendo, a la cual hacíamos referencia antes, penitencial de la Santa Veracruz, fundada a finales del siglo XV y sin duda la cofradía más antigua de la ciudad, con sede en la iglesia de la calle Platería de la Veracruz. Veíamos en la imagen una banda. No sé si atinaré bien o no, me parecía el escudo de la policía municipal, quizás de esos años todavía la policía municipal tuviera banda de Valladolid. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que tanto el cuerpo municipal de policía como los bomberos siempre han estado muy vinculados a esta penitencial de la Veracruz. Ahí vemos los distintos atributos de la imagen de Gregorio Fernández, la espada veíamos, la corona, una imagen que en breve, ahí vemos el libro de regla, y ahí ya se abre el plano para ver esta talla de Gregorio Fernández, esta dolorosa de Gregorio Fernández, esculpida en torno al año 1623 y, como he dicho antes, pertenecía al grupo del descendimiento que procesiona la cofradía del mismo nombre. Otra de las carrozas que siguen tal cual, que procesionan tal cual en la actualidad. Y luego el exorno floral, pues hay de todo, ¿no? Pero es verdad, todo ha cambiado mucho, ha avanzado mucho en ese sentido, en el sentido floral también. Y ahora todos los adornos florales y todos los montes calvarios que se plantean en torno a los Cristos, las vírgenes o los distintos pasos de la ciudad están muy cuidados y realizados, diseñados, estudiados, ahora ya sí por profesionales del sector. Aquí hace su entrada la cofradía de la Cruz Desnuda, muy vinculada a esta Plaza Mayor, porque como saben ustedes, enfrente del ayuntamiento se situaba el convento de San Francisco, donde nació la Veracruz, donde murió Cristóbal Colón el 20 de mayo de 1506. Y hombre, hay que hacer un poco de memoria histórica para recordar que los primeros evangelizadores de América fueron los franciscanos. Así es. Y de no ser por el apoyo de Isabel la Católica y de figuras como Fray Antonio de Marchena al proyecto de Colón, por eso partió de la Rábida y de Moguer, pues probablemente el descubrimiento no se hubiera producido o hubiera tardado más, ¿no? Conviene recordar además, Luis, que Colón, como todos sabemos, era terciario franciscano. Así es. Y un descubrimiento que tuvo también como epicentro, permítame la expresión, Valladolid. Exacto. Pues esta cofradía de franciscanos, también con nacimiento en ese convento de San Francisco, en la conocida como acera de San Francisco, donde está el Café El Norte, tan archiconocido, y donde se celebra en la mañana del Viernes Santo también el sermón de las 7 palabras. Aquí vemos, por cierto, el antiguo paso de la Santa Cruz Desnuda. Exacto, la antigua talla de madera con el sudario, el cordón franciscano en las faldas y el emblema de la Cruz del Sepulcro
como corresponde a los franciscanos, custodios de los santos lugares. Ahí sonaba la corneta desgarrada y el tambor destemplado que anuncian la entrada de Cristo yacente, anuncian la entrada de esta cofradía del Santo Entierro, fundada en 1630 y que alumbra este Santísimo Cristo yacente de Gregorio Fernández, una obra de taller hacia el año 1631-1636 y que está expuesto en la iglesia, en el Museo Conventual de Santa Ana de la capital vallisoletana. Destaca, por ejemplo, el traje, ¿verdad?, de los hermanos de esta cofradía. Por la cola que portan y el singular ruido que hace por el arrastre con el pavimento, ¿no? Que ya rompe con la noche, ¿no? Porque si escuchan ustedes ya hay silencio en la noche vallisoletana. Ya las bandas anteriores a esta cofradía, si me apuran, estarán ya calle Santiago, dirección Plaza de Zorrilla, por lo cual apenas se les oye en este punto, y solo el ruido de las capas, el arrastre de las capas, de la corneta y del tambor, pues anunciando el drama, ¿no?, de la muerte de Jesús. Esta cofradía que entra, aquí vemos en primer término la banda, es la cofradía del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo, una cofradía fundada en 1645, vinculada además a los movimientos josefinos en la iglesia de San Benito, tan propio, ¿verdad?, en este año de San José decretado por el Papa Francisco. Efectivamente. Y figura muy vinculada a los carmelitas como orden presente en el citado cenobio. A mí otro de los aspectos que me llamó la atención, las pendonetas. Esa bandera que ven ustedes, para los menos expertos en el mundo de la Semana Santa, esa bandera que aparece aquí en primer término. Las pendonetas serán el 99% de las banderas de anuncio de las plantas procesionales de las cofradías vallisoletanas en 1998. Hoy, de aquella fecha hasta hoy, están más en decadencia, todavía quedan, pero son menos abundantes. Ya se ven más banderas o otro tipo de guiones, de insignias, eso es, guiones. Insignias y elementos más pequeños, ¿no? Eso es. Bueno, es que además un Viernes Santo, por ejemplo, ya que estamos en Viernes Santo, en este Viernes de la Cruz muy ventoso, es muy complicado de llevar ese tipo de pendonetas también. Y es que además las insignias permiten de alguna manera en la planta procesional ir marcando los tramos, donde el tramo de penitencia, el tramo de bandas, el tramo donde figura el paso, para de alguna manera marcar o delimitar los espacios que hay que seguir en el propio desfile, ¿no?, en el cortejo. Esta cofradía, por cierto, tanto ayer como hoy, se caracterizan por llevar numerosos cofrades con la cruz a cuestas. De manera individual, también en parejas, pero de manera individual muchísimos cofrades salen con cruces. Es una tónica habitual que hemos visto a lo largo de toda esta procesión general, esta magna procesión de Valladolid, que estamos recordando a todos nuestros televidentes unas imágenes datadas del año 1988 y que recuperamos hoy en el año 2021, en este 2 de abril, para todos los televidentes, como digo, de Radio Televisión Castilla y León. Muchos niños se ven también durante toda la procesión, ¿no? Sí, muchos niños. Es una de las tónicas generales. Tanto en las filas, ¿verdad?, de las cofradías, como lo que me gusta a mí decir de cofrades de acera, porque las gradas también están llenos de mayores, pero también de niños. Y sorprende que, siendo la hora que es ya, que está terminando prácticamente la procesión, no haya espacios vacíos en la Plaza Mayor, lo que quiere decir que la temperatura, aunque fuera fría, sería soportable, ¿no? Sería llevadera. Porque no me fija, sí me he fijado y no he visto muchas mantas tampoco
en las piernas del público, que por cierto, como ahí vemos en imagen, esta cofradía del Santo Sepulcro, el paso, su paso titular, el paso que alumbra, que es este Santo Sepulcro yacente, el Cristo yacente y los durmientes de Alonso de Rozas, hacia el año 1674, los ángeles de José de Rozas, su hermano, en torno a 1696, la urna es obra de Juan de Ávila, hacia 1699, y también uno más en la actualidad por avatares históricos, es propiedad del Museo Nacional de Escultura. Ahí seguíamos viendo cruces y ahora en este primer plano entra ya la cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, fundada en torno a 1536, una hermandad que creo, Ignacio, que te suena de algo además. Sí, un poquito. Vemos incluso dos penitentes con cadenas, los únicos que hemos observado durante toda la procesión. Me llamó la atención también la cruz alzada inicial, que hoy de esa manera no procesiona. No, efectivamente, la que hemos visto ella no procesiona. No sé si estará restaurada y es la que abre esta planta de procesión de las Angustias, que por cierto le recuerdo que los ciriales y la cruz alzada del comienzo de esta procesión eran los hermanos de las Angustias. ¿Por qué? Porque inicialmente con ese detalle se recuerda que inicialmente la procesión del entierro la desarrollaba esta cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, que ahí vemos en primer término su paso titular. Nuestra Señora de las Angustias, una magnífica obra de Juan de Juni en torno al año 1561. Una carroza, por cierto, que está también muy bien adornada, el exorno floral, pero que me ha llamado la atención con las mismas tulipas, incluso los mismos faroles de la actualidad, son bombillas eléctricas, no eran velas como se hace en la actualidad. Aquí se incorpora, Ignacio. Sí, aquí se incorpora al cortejo el grupo de autoridades encabezados por el arzobispo entonces de la diócesis, Monseñor Delicado Baeza, directivos de las cofradías. Vemos además al antiguo jefe de gabinete del ayuntamiento formando un poco la composición, los maceros, la bandera de la ciudad, que es tradición que porte el concejal más joven de la corporación. Y me llama la atención... Vemos a Ángel Velasco, efectivamente, teniente alcalde entonces. Sí. Me llama la atención 4 maceros. En la actualidad solo son dos. Sí, pero en todos los actos institucionales. Ahí vemos eso, a Ángel Velasco. Hemos echado en falta a don Tomás Rodríguez Bolaños. Vemos al rector entonces de la universidad, a Javier León de la Riva, José María Aznar y Carlos Sánchez Reyes, que era presidente de las Cortes de Castilla y León en ese momento. Pues sin duda un cierre como de costumbre con las autoridades eclesiales, civiles. Y ahora la parte... Una banda militar, correcto, que cierra el cortejo. Hoy en día, recordemos, se cierra con la agrupación musical iscariense en los últimos años. Pues en esta ocasión era la parte militar, y aquí se despedía esta procesión de 1988 con una plaza donde ya se van levantando, y ya todos los ciudadanos que han asistido, niños pequeños y mayores, pues ya se van. Los globos, estampa habitual también de la Semana Santa, ¿no? Pues hasta aquí la gran procesión general, ese documento histórico que les hemos mostrado hoy, datado en el año 1988. Y hasta aquí, esperamos que ustedes hayan disfrutado de nuestro programa, donde yo quiero agradecer personalmente la labor de un gran equipo que hay detrás de las cámaras, de compañeros aquí en la 8 Valladolid. Y a ti también, Ignacio, gracias por haberme acompañado toda esta Semana Santa, que hemos tenido nuestra pasión aquí. Sí, ha sido una ocasión excepcional de afrontar una Semana Santa diferente. Espero que los espectadores hayan disfrutado y, lo más importante, que en 2022 volvamos a vernos con normalidad en las calles.
Pues así se lo deseamos, que pronto nos podamos ver de una manera normal. Si apelamos una vez más, lo hemos hecho muchísimas veces en este espacio, a la responsabilidad individual, a la prudencia, para poder conseguir que en el 2022 podamos ver la Semana Santa en las calles. Y recuerden que es una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad y siempre me gusta decir también que cuidémosla porque la hemos recibido de muy buenas manos de nuestros pasados y la tenemos que transmitir aún mejor a las generaciones venideras. Buenas noches y hasta siempre.